Bueno, muy buenas noches de nuevo para todos. Para nosotros, la Fundación Poema, es un gusto contar con la presencia de todos ustedes el día de hoy y en especial a la doctora Diana Rendón, una querida colega oncohematóloga pediatra. Ella es egresada del programa de la Universidad Católica de Chile y es pediatra de la Universidad del Valle. Ella actualmente trabaja en el Centro Médico Imbanaco con el grupo Quirón Salud y es también miembro de la Junta Directiva de la Fundación Poema. Ella hoy nos va a acompañar con la revisión del tema de trióxido de arsénico. Un favor especial, por favor, estar muy pendiente de los micrófonos y tenerlos apagados para que por favor no interrumpan la conferencia. Vale, gracias. Una información adicional es que pues esperamos obviamente que esta charla sea de utilidad para todos ustedes. Nuevamente recomiendo mantener cámaras y micrófonos apagados y siempre les recuerdo que estas charlas son cada 15 días para mantenernos actualizados dentro del mundo de la oncohematología pediátrica. Al final de la conferencia siempre damos un espacio para resolver preguntas y con la doctora Diana Rendón hoy vamos a revisar el trióxido de arsénico en la leucemia promielocítica aguda. Doctora, muy buenas noches, bienvenida y ya, el micrófono y las cámaras son suyas. Gracias, Jimena. Buenas noches a todos. Es un placer, como siempre, estar con ustedes y hoy compartiendo pues esta presentación y este espacio. Okay, creo que ahí están viendo bien la presentación. ¿Me puedes confirmar, Jimena? Sí, está perfecta, se ve perfecta. Bueno, vamos a hablar hoy del trióxido de arsénico en leucemia promielocítica aguda pediátrica. Voy a hablar algo de generalidades y posteriormente cómo se han ido desarrollando los estudios clínicos en esta enfermedad. Empiezo recordando un poco el desarrollo de todas las células hematológicas, especialmente en la línea mieloide, que es lo que nos compete esta noche. Estamos la célula madre mieloide, posteriormente pasa a mieloblasto, posteriormente a promielocito, mielocito, metamielocito, banda, hasta llegar a la forma madura de la línea mieloide, que son los neutrófilos. Aquí podemos ver cómo se ve en la médula ósea. Están los blastos, como pueden ver, están los promielocitos, que es lo que nos compete esta noche, hablar de la enfermedad. Posteriormente ellos se maduran, pasan a ser mielocitos, pasan posteriormente a metamielocitos, posteriormente banda y terminan en neutrófilos. ¿Por qué se caracterizan los promielocitos? Los promielocitos se caracterizan por tener gránulos primarios azurofílicos, tienen mieloperoxidasa, péptidos bactericidas y enzimas lisosomales, y eso es importante para posteriormente tener en cuenta los síntomas que se pueden presentar en la enfermedad. La leucemia promielocítica aguda es una enfermedad que es rara, es un subtipo de leucemia mieloide aguda, aproximadamente el 10% de las leucemias mieloides agudas en niños y siempre es llamada la leucemia M3 por la clasificación FA. Y como se ve en el mielograma, podemos ver la cantidad de promielocitos que están presentes porque no logran diferenciarse y característico también que podemos ver los bastones de agua en un mielograma, que es lo que nos hace un diagnóstico pues rápido e inicial mientras se toman todo el resto de muestras para diagnóstico de la enfermedad. Normalmente esta enfermedad se describió hacia los años de 1957, empezaron a describir los primeros casos de leucemia promielocítica aguda. Solo fue 20 años después que describieron el gen característico de esta enfermedad o la mutación característica de esta enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una translocación que es la 1517, donde está la proteína leucemia promielocítica del cromosoma 15, y la proteína RAR alfa, que es de los receptores de ácidos retinoicos en el cromosoma 17. Ellos se unen y forman una proteína de fusión.
Hay otros, digamos, otras uniones que se dan en diferentes cromosomas y esto es de importancia porque al formar la proteína hay algunas de ellas que no responden a tratamiento con retinoides. Bueno, normalmente esta proteína se encarga y ayuda y tiene que ver con todo el proceso de maduración de las células mieloides. Se encarga de la parte de transcripción. Ella normalmente inhibe el proceso de maduración, pero cuando se presenta el ácido retinoico digamos, dosis fisiológicas, en la parte fisiológica, se une al DNA y eso hace que se dé todo el desarrollo y la maduración del promielocito hacia las formas como les describí hasta llegar a neutrófilo maduro. Dependiendo pues diferente parte, donde actúa el ácido retinoico es en la parte C o en el anillo C donde se une al DNA, ahí es donde va a actuar. Esta proteína tiene que ver con muchas partes en la diferenciación mieloide y en diferentes tipos de genes, en regulador del ciclo celular, en moléculas de adhesión de la superficie celular, sistema de defensas intrínseco, con las citoquinas, las proteínas de los gránulos de los neutrófilos, factor de estimulantes de colonias, ¿ya? Y los factores de transcripción, que es lo que nos importa en esta charla. ¿Cómo se detecta la proteína de fusión? Se puede detectar por diferentes maneras. El FISH, que es la hibridación fluorescente in situ, que es una forma como se detecta. Lo más frecuente que utilizamos para hacer diagnóstico de esta enfermedad es la reacción en cadena de polimerasa, que detecta la translocación característica. Esta translocación es positiva en aproximadamente 80-90% de los pacientes. Hay con otros tipos de características citogenéticas convencionales que también se puede haber esta translocación y contención inmunofluorescente con anticuerpos monoclonales. Como les decía, los promielocíticos o los blastos de la leucemia promielocítica expresan proteínas fibrinolíticas. Además de eso, expresan proteínas procoagulantes. Un tercio de los pacientes presentan fiebre y hay una alteración en la hemostasia tanto de la parte de procoagulante como coagulante y hay una coagulopatía grave. La mayoría de los pacientes hacen una CID y esta es un punto marcador en esta enfermedad, porque esto es lo que principalmente causa muertes tempranas. Muerte temprana es descrita como la muerte que se da posterior al diagnóstico en los primeros 30 días posterior al diagnóstico en inducción, lo que decimos. Y al no controlarse la coagulopatía es la causa más frecuente de muerte. Se dan hiperleucocitosis, que aquí es donde generalmente dividimos también o se han descrito la diferencia entre hacer un paciente de bajo riesgo o de alto riesgo. Bajo riesgo o riesgo estándar es cuando tienen menos de 10.000 leucocitos y hay unos, digamos, protocolos que dividen el riesgo intermedio entre 10.000 y 40.000 leucocitos y más de 40.000 leucocitos lo ponen de riesgo. Se presenta trombocitopenia y se presenta hipofibrinogenemia. Entonces, estas son las tres cosas, la coagulopatía grave, la trombocitopenia y la hipofibrinogenemia, que la hace convertir esta enfermedad o que tenga una urgencia oncológica. Entonces, pacientes con sospecha de leucemia promielocítica aguda por la coagulopatía grave y la, digamos, posibilidad de fallecer en los primeros días en inducción si no se controla, hace que esto sea una emergencia y que toque tratar y tener a disposición para hacer transfusión de plaquetas, transfusión de plasma, incluso fibrinógeno si es necesario y manejar toda la parte de la coagulopatía. Los factores pronósticos de esta enfermedad, tenemos el indicador más aceptado, como le decía, que son el recuento de leucocitos. El COC es lo que más, digamos, ha descrito y la mayoría de protocolos utilizan este indicador, donde describen los pacientes de alto riesgo, los pacientes que tienen leucocitos mayor a 10.000 y los de riesgo estándar menor a 10.000.
Hay unos, como les decía, hay algunos protocolos que incluyen un riesgo intermedio que los ponen entre 10.000 y 40.000. Otro factor pronóstico son mutaciones de FLT3 que se pueden ver en algunos pacientes y esto se relaciona con un mayor riesgo de muerte en inducción y un mayor fracaso del tratamiento, aunque los alemanes últimamente digamos, en los estudios o en los datos que ellos reportan, refieren que esta mutación no interfiere con la sobrevida global. Hay otros subtipos de la proteína de fusión, donde está el BCR3-PML, que cuando se presenta esta variante tiene peor resultado también y se ha descrito. Bueno, como les decía, lo más frecuente es la proteína de fusión PML con el receptor alfa del ácido retinoico, pero también se presentan otros tipos de proteínas que los podemos ver acá dependiendo de la translocación que se detecte. Y esto es importante porque nos va a marcar una respuesta al tratamiento. Entonces, la mayoría, que son los pacientes, como les digo, alrededor del 80% que traen entre locación 15-17, se ha visto que son sensibles al tratamiento, tanto del atra como el trióxido de arsénico. Pero hay otros que, como la tralocación 4-17, que por lo menos ya se ha visto que tiene una sensibilidad intermedia al atra. Hay unas translocaciones que son resistentes, como la translocación 17-17 y translocación 11-17, donde no se ha visto una buena respuesta a atra ni al trióxido de arsénico. Hay otras que pues no se sabe todavía la sensibilidad propia al trióxido de arsénico. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de mutaciones para también hacerlo o enfocar el tipo de tratamiento. Bueno, el tratamiento de la leucemia promielocítica, pues se ha venido cambiando pues en el último tiempo. Con la quimioterapia empezó a verse la mayoría de pacientes al inicio cuando se empezó a describir este tipo de leucemia. Los pacientes fallecían, como les digo, muy tempranamente en inducción o incluso sin recibir tratamiento por la coagulopatía severa que hace, por la CID. Posteriormente empiezan a tratarse con quimioterapia y eso aumenta algo la sobrevida y posteriormente ya con la mutación, cuando se da, descubren la translocación 15-17, empiezan a ver y empieza a incluirse el LATRA en este tipo de tratamiento. Entonces el tratamiento estándar, incluso es lo que utilizamos, donde utilizamos quimioterapia, tipo antraciclinas y darubicina y utilizamos atra en inducción hasta remisión completa y posteriormente consolidación lo hacemos con darubicina, mitosantrona, incluyendo atra y hacemos el mantenimiento incluyendo con atra y quimioterapia por 2 años. Es lo que normalmente pues se hace o lo que ha estado pues en rigor en los últimos tiempos. ¿Qué pasa con esta proteína de fusión y cómo van a actuar los tratamientos sobre eso? Entonces, como les decía, cuando hay la translocación 15-17, causa la proteína de fusión PML-RAR alfa y esto nos va a bloquear la proliferación o la maduración de los promielocitos. Entonces, estos promielocitos se quedan ahí y estimulan el crecimiento o la producción de ellos, pero no se maduran. Entonces, eso hace pues lo que causa la enfermedad. Al incorporarse tratamientos como el LATRA y el trióxido de arsénico, reactiva la transcripción de estos genes y hacen que esos promielocitos que estaban ahí sin poderse madurar, empiezan su desarrollo y posteriormente a la maduración empieza la lisis de estos promielocitos. Ellos causan una degradación de esta oncoproteína y así se activa y sigue la vía que normalmente se presenta en la parte fisiológica.
Acá podemos ver más en detalle, entonces, esta proteína, ¿ya? Se une al DNA y ella reprime la diferenciación de los genes. Entonces, quedan ahí la parte de los promielocitos sin diferenciarse y activan una autorrenovación de estas células leucemias, como el promielocito. Entonces, el arsénico, el ácido transretinoico entran a hacer una degradación de esta proteína. Eso hace que se liberen los correpresores, haya degradación completa de la proteína y siga el proceso de transcripción normal. Y al seguir el proceso de transcripción normal, pues estos promielocitos se convierten en granulocitos maduros y hay una reducción en esta programa pues de autorrenovación de estos promielocitos, hay una reducción en la iniciación de las células madre de esto. Entonces disminuye la producción de estas células. Bueno, entrar en detalle de los dos principales, digamos, tratamientos que se da, que es el ATRA y posteriormente el trióxido de arsénico. Empezamos. El ATRA es un importante regulador de la proliferación celular, como ya les decía, es un metabolismo natural del retinol y hay una sensibilidad de las células leucémicas a estos inductores para la diferenciación del ácido retinoico. Entonces, hace que como les mostré en el dibujo, que se diferencien estas células. Ellos superan la represión de la señalización provocada por esa proteína de fusión característica de la leucemia promielocítica y reconstituye así la señalización, produce la diferenciación de las células y luego apoptosis posmaduración, tratando así la enfermedad. Entonces, acá están, ellos son como mensajeros que van, el ácido retinoico trabaja como un mensajero intracelular. Hay receptores del ácido retinoico que van y se unen y así pasan dentro del núcleo a unirse pues a las células, al DNA, causando así o haciendo así pues la función que nos lleva a eso. Los receptores del ácido retinoico están normalmente y fisiológicamente. Bueno, y quiero hablarles un poquito de cómo se han desarrollado los estudios en esta era. Hay una era que es la era del ATRA, ya, quimioterapia más ATRA, y posteriormente viene la era del trióxido de arsénico. Entonces, los primeros estudios generalmente los describen el grupo italiano, ya, Himema, con el protocolo AIDA 0493. Ellos que utilizan ATRA más hidarubicina en inducción. Posteriormente hacen consolidación también con antraciclinas y hacen una fase de mantenimiento. Y ellos empezaron a ver que cuando incluyeron pues el ATRA, la sobrevida global, reportada sobrevidas globales de 89% y sobrevidas libres de evento de 76%. Este protocolo fue posterior a que hicieron o describieron los datos, los protocolos de adultos. Como siempre vamos un poco atrás o seguidos de todos los estudios que hacen en adultos. Entonces, ellos empezaron a utilizar el tratamiento en adultos, vieron mejoría total de la enfermedad y posteriormente desarrollaron este estudio en los niños. Posteriormente, el grupo europeo desarrolla los estudios APL 93 y APL 100. Inicialmente en menores de 5, observaron que en menores de 5 años había mayor riesgo de recaída versus los niños entre 5 a 12 años, y ellos describían una recaída del 52% en menores de 5 años versus un 18% respectivamente en ese mismo protocolo. Posteriormente llega el grupo AIDA 2000 o el protocolo AIDA 2000. Ellos lo que empezaron a utilizar la inducción igual con ATRA y darubicina, pero diferenciaban la consolidación según el grupo de riesgo. Y ahí veían que al hacer la diferenciación del grupo de riesgo, es decir, que en consolidación
daban antraciclinas a los de alto riesgo y daban solo atra a los de bajo riesgo y vieron que no había diferencia en la sobrevida. Posteriormente llega el consorcio internacional APL-01, que es el protocolo que ellos utilizan y ellos ya empiezan a describir mucho más pacientes. Ahí incluyen países europeos e incluso de Latinoamérica, y ellos utilizan la misma inducción con atra y darubicina, incluyen 2 o 3 bloques de consolidación que incluyen también antraciclinas y hacen 2 años de mantenimiento. Y ellos reportan una remisión completa del 97% posterior en la inducción y sobrevidas globales que aquí diferencian en el grupo de riesgo ya dado pues por lo reportado en el AIDA 2000, riesgo estándar, sobrevida global de 98,4% y sobrevida libre de eventos de 89,4%. En alto riesgo reportan un poco más baja, pero igual de buena, sobrevida global de 84,3% y una sobrevida libre de eventos del 74,2%. Entonces, digamos que es como los diferentes grupos se van haciendo sus desarrollos y sus propios estudios. Hay que recordar que esta enfermedad es muy rara y adquirir un número significativo de pacientes pediátricos para desarrollar estos estudios es difícil. Entonces, van reportando series de casos, van reportando pues, los datos que van teniendo y pues ya consorcios internacionales como el ICC APL-01 es el que reporta pues mayor número de pacientes por lo que se van dando. Estas sobrevidas ya del consorcio internacional es a 5 años. Bueno, posteriormente estos estudios y todos fueron desarrollando y viendo pues qué efectos secundarios o qué se podía presentar en estos pacientes y describen dos eventos importantes y que se dan, que es el síndrome de diferenciación, que es también llamado el síndrome de ácido retinoico, pero no es exclusivo del atra, sino que también se puede presentar con el trióxido de arsénico. ¿Y cuáles son los síntomas de este síndrome de diferenciación? Se da posterior al inicio del tratamiento con atra. Generalmente los pacientes empiezan a hacer fiebre inexplicada, sin tener una causa, empiezan a ganar peso, empieza un edema periférico que se da, asociado también, se puede presentar disnea con infiltrados pulmonares intersticiales, hay efusiones pleuropericárdicas, hay hipotensión, hay falla renal aguda. Los promielocíticos, recordemos que tienen un aumento en la adhesión de la parte endotelial vascular y eso hace que haya más filtración, digamos, más efusión pleuropericárdica e incluso infiltrados pulmonares y todo porque hay escape, hay una lesión endotelial que se da y puede causar estos síndromes de diferenciación. La teoría por lo que presenta y lo que han visto los estudios es que el atra causa cambios en las propiedades adhesivas de los promielocitos. Hay agregación de estos promielocitos causando leucostasis, oclusión vascular y hay migración de los leucocitos desde sangre hasta los tejidos. Pero entonces da una respuesta inflamatoria sistémica, da un daño endotelial que es lo que causa el escape capilar y hay oclusión de la microcirculación e infiltración tisular. Y eso tiene que ver por la liberación de citoquinas que se dan, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa. Y aquí también interviene la catepsina G, que nos va a llevar a una falla asociada a una falla multiorgánica. Aquí también media las moléculas de adhesión intercelular y el antígeno asociado al linfocito 1, que son los que se han descrito para el desarrollo de esta falla multiorgánica. Y esto es una causa de muerte temprana en esta enfermedad. Después de, digamos, sospecharlo y se sospecha con uno de los síntomas o de las situaciones que se presenten, ya sea fiebre, ganancia de peso más de 5 kilos, hipotensión, disnea,
alteraciones a nivel de la radiografía de tórax, efusión pleural o falla renal aguda, con uno ya se dice que se tiene este síndrome y se describe como un síndrome indeterminado. Cuando hay 3 de estos síntomas o signos, se dice que es moderado y más de 4 severo. Hay algunos protocolos que de entrada utilizan profilaxis. Hay otros que lo dejan a criterio del médico, pero lo más recomendado es que se haga profilaxis cuando hay leucocitos de más de 5.000. Entonces, la profilaxis se puede hacer de diferentes maneras, con prednisolona a una dosis de 0,5 miligramos por kilo por día, iniciando desde el día 1 de la terapia de inducción, con dexametasona a una dosis baja, 2,5 miligramos por metro cuadrado cada 12 horas, o prednisolona 1 miligramos por kilo por día. Ante alguno de los síntomas, generalmente se inicia tratamiento empírico. Y el tratamiento empírico es dexametasona 10 miligramos cada 12 horas. Si no se ve mejoría en 24 horas, se aumenta inmediatamente la frecuencia a cada 6 horas. Y lógicamente se para al mejorar pues, los síntomas. ¿Qué pasa cuando es el atra o el atro? Si es algo severo, generalmente hay que suspender, esperar, manejar la falla multiorgánica, manejar la UCI y ya posteriormente reiniciar. Generalmente se reinicia con una dosis más baja. Si es algo leve, generalmente se da tratamiento, pero se puede continuar con el tratamiento. Se da tratamiento con esteroide. Estos pacientes necesitan soporte multidisciplinario, necesitan generalmente aumento de la oxigenación, en algunos casos ventilación mecánica, manejo de toda la parte de los líquidos, incluyendo terapia de reemplazo renal y lógicamente el manejo de coagulopatía que siempre se da. Y hay que tener en cuenta que estos síntomas pues pueden parecerse o tienen diagnósticos diferenciales que hay que ir manejando y que hay que ir descartando o acertando en estos pacientes, como es la infección y la sepsis, que también es causa de muerte en ellos. Hay embolismos pulmonares, hay hemorragia alveolares difusas que se puede presentar, falla cardíaca congestiva, reacción anafiláctica o falla renal de otras causas. Entonces hay que ir pues determinando, pero ante la menor sospecha hay que iniciar tratamiento. Lo otro que vieron al inicio del tratamiento de la ATRA y en los estudios de ATRA es el pseudotumor cerebral que se presenta en este tipo de pacientes y lo describían un poco más en niños que en adultos. Hay un desbalance entre la parte de la producción y reabsorción del líquido cefalorraquídeo, entonces que son niños que inician con dolor de cabeza, anormalidades de los nervios craneanos y alteraciones visuales. Entonces hay que hacer el examen neurológico y que generalmente se encuentra la alteración de los nervios craneales, pero el resto del examen es normal. Hay papiledema generalmente y en la neuroimagen lo que se puede determinar es como un aumento de presión y lógicamente que se confirma con la punción lumbar donde hay aumento de la presión de apertura. Esto se empezó a disminuir cuando vieron en los estudios que es relacionado con la dosis del atra. Entonces, al disminuir la dosis en los estudios de 5 miligramos, que es lo que generalmente se utiliza, empezaron a ver la disminución de esta enfermedad. Y ya ahora pues es muy bajo y es muy raro lo que se presenta pues en los estudios y lo que han descrito, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el trióxido de arsénico, ya les había dicho pues que ellos actúan igual que el ATRA al producir una degradación de la proteína de fusión PML-RAR-alfa, pero también han descrito, y es lo que se viene pues en continuas publicaciones describiendo que tiene otra forma de actuar en este tipo de células y es a nivel mitocondrial. Entonces, a nivel mitocondrial hay una liberación del citocromo C y una activación de las caspasas, causando así una fragmentación del ADN. Y eso que hace que la célula, en la célula se produce una apoptosis. Entonces, haya muerte celular en esa célula. También se ha descrito
que tiene que ver con la inhibición del mTOR causando una autofagia, que es más o menos lo mismo. Se degrada la parte de la proteína de fusión, hay células de maduración, se diferencia y también hay una inducción de estas muertes celulares. Entonces, no solo, digamos, entra la célula y se une directamente a la proteína, sino que también adicionalmente tiene una fusión a nivel mitocondrial, que es algo que pues están cada vez más describiendo en los artículos. Entonces, cuando empieza pues la incorporación del ATO, entonces empiezan los primeros artículos descritos por George y colaboradores, donde vieron que el ATO funcionaba y decidieron dar a pacientes con diagnóstico nuevo solo tratamiento con trióxido de arsénico. Y lo que ellos vieron es que es igual la sobrevida, digamos, y la respuesta a como si dieran quimioterapia más atra. Ellos reportaban unas remisiones completas del 91%, que es muy buena, y sobrevida global del 91%, con sobrevida libre de eventos del 81%. George, que fue de los que más ha, digamos, escrito los primeros estudios en trióxido de arsénico, solo daba por remisión 8 meses de mantenimiento, nada más, y solo con trióxido de arsénico. Posteriormente, el grupo de China, que son otros de los que más han descrito el trióxido de arsénico, que ha sido bastante, ellos describieron 19 niños menores de 15 años, dándole también trióxido de arsénico solo, y describen una remisión completa en 89,5%. Casi todos los pacientes, digamos, llegaban a la remisión. Una sobrevida global de 83,9% y sobrevida libre de eventos del 72,7%. Posteriormente, ellos sí daban trióxido de arsénico por remisión durante 2 años, no lo dejaban 8 años como el grupo pues, de George, los italianos. El grupo CAL o el protocolo CALGB 9710, que tienen que ver, ahí incluyen los Centroamérica, Norteamérica. Ellos describían pacientes entre 15 y 18 años con riesgo de recaída con trióxido de arsénico en consolidación. Ellos les daban trióxido de arsénico en la parte de consolidación, no lo hacían en inducción como lo daba el grupo chino y el grupo de George, pero ellos describían que en los pacientes que recibían trióxido de arsénico disminuía el riesgo de recaída a un 0% versus 44% que no describían, que no recibían trióxido de arsénico. Posteriormente, este mismo grupo describe o publica otro resultado de otro estudio de 101 pacientes pediátricos y lo que reportaban usando trióxido de arsénico también solo en consolidación y reportaban una sobrevida libre de eventos del 91%. Entonces empezaron a ver que el trióxido de arsénico realmente mejoraba, aunque con el tratamiento con ATRA realmente la sobrevida es muy buena, con trióxido de arsénico mejora. Y lo que cada vez va llevando a hacer más estudios es disminuir la toxicidad, sobre todo causada por las antraciclinas en estos niños a largo plazo. Entonces van mirando y se va dando o se va, digamos, dirigiéndoles estudios a tratamientos libres de quimioterapia. Entonces con ATRA, ATO principalmente y sin quimioterapia o disminuyendo la quimioterapia. Y empiezan a ver, es muy difícil, lógicamente, como les decía, hacer los estudios de grandes series o grandes en los niños, sobre todo por la rareza de esta enfermedad y que en niños son muy, muy escasos. Pero estos son los que más han descrito ya el tratamiento en conjunto con ATRA y trióxido de arsénico. El grupo de China reporta 43 niños donde reciben quimioterapia de consolidación con trióxido de arsénico, ATRA, inducción, trióxido de arsénico, dan consolidación y ellos sí dan un mantenimiento con ATRA y mercaptopurina. Posteriormente, y ahora les voy a mostrar como resultados, posteriormente el grupo del BFM reporta 11 niños y ellos
causan o inician el trióxido de arsénico en el día 10 y esto para disminuir el síndrome de diferenciación que se da como en eso. Posteriormente, el grupo italiano, ya en sus protocolos, utilizan trióxido arsénico de atra en inducción y consolidación y todos llegan a remisión completa, que es el grupo también que describe bastante y publica mucho sobre esta enfermedad. Y el grupo francés empieza a utilizar, similar a lo del grupo italiano, 21, en 21 niños menores de 16 años, este tipo de tratamiento. Entonces vamos a ver un poco de resultados. Este estudio me pareció muy interesante porque es de un país que está no desarrollado, es una descripción que hacen y cómo tratan en Pakistán. Ellos utilizan inducción y empezaron a utilizar en inducción pacientes nuevos. En inducción utilizan prednisolona, atra y trióxido de arsénico y hacen posteriormente consol y daunorubicina. Utilizan en pacientes de utilizan DA1 porque no hay hidarubicina pues en pacientes sobre todo de alto riesgo y hacen consolidación con atra y atro. Y posteriormente hacen un mantenimiento de 8 ciclos por 3 meses cada uno y ahí sí, normalmente con atra, mercaptopurina y metrotexate. Y ellos describen una muy buena respuesta. Todos los pacientes, el 100%, fueron 30 pacientes, lógicamente son pocos, pero llegaron a 100% la remisión completa. Ellos describen 23,3% de muerte temprana. Esta muerte temprana se da principalmente basada por la coagulopatía. Ellos en esto todavía describen digamos, la falta de recursos que tienen para manejar y dar todo el soporte a estos pacientes que se requiere en inducción. Entonces tienen una alta tasa de muerte temprana. Y también describen, que es algo interesante, el abandono, 13% de abandono. Entonces ellos tienen que separar sus curvas de sobrevida entre los pacientes con abandono y sin abandono. Entonces ellos hablan de una sobrevida global, pacientes sin abandono de un 73%. Cuando incluyen los pacientes que abandonaron, pues la sobrevida se baja a un 63%. En pacientes que incluyendo abandono, que es las curvas de B que hablan, entonces hablan de una sobrevida global de 82% en pacientes de bajo riesgo y alto riesgo solo del 38%, incluyendo ahí los pacientes que abandonaron. Y los pacientes, sacando los abandonos, dejando solo los pacientes que culminaron tratamiento, que culminan tratamiento, reportan sobrevida global de 87,5% en riesgo estándar y un 50% en alto riesgo, que para lo descrito en países desarrollados, pues igual es bajo. Esta es otra publicación que hacen los franceses. En Francia empezaron a utilizar, como les decía, el trióxido de arsénico desde el día 1 asociado al atra. Ellos describen 21 pacientes en 7 centros. 11 pacientes de ellos presentaban leucocitosis y de entrada iniciaban hidroxiuria para ayudar a disminuir este recuento y evitar posteriormente complicaciones. 4 pacientes de ellos presentaron síndrome de diferenciación y es lo que describen. 3 pacientes pseudotumor cerebris. Hay 2 pacientes que les causó prolongación del QT y 5 pacientes con neuropatía periférica. El trióxido de arsénico, entre los efectos secundarios generales que más se da, son síntomas gastrointestinales, náusea, vómitos, diarrea, que es en la mayoría de los pacientes. Describen también neuropatía periférica, pero en un bajo porcentaje, y describen las prolongaciones del QT. Esta cardiopatía o esta alteración cardíaca que se da en los pacientes era muy descrita en adultos, pero en niños se vio que no es tan significativo y es bajo, alrededor del
7 al 9% en la mayoría de los estudios en general. Entonces es muy baja el porcentaje de los pacientes que hacen prolongación del QT. Y para esto lo principal que utilizan es mantener un nivel de electrolitos, sobre todo del magnesio, adecuado. Aquí tenemos los chinos, como les decía, el grupo chino es de los que más ha descrito también el trióxido de arsénico y es el que más le apunta pues a utilizar tratamientos y protocolos sin quimioterapia. Estos son el protocolo que utiliza inducción, atra-ato, posteriormente consolidación, intercalando. La inducción la dan hasta una remisión completa o máximo 60 días. Ellos iniciaron con este estudio de un centro, 17 pacientes, 16 hacen remisión completa. Un paciente falleció en inducción, y esto por sangrados, una hemorragia del sistema nervioso central. Un paciente fue el único que causó una prolongación del QT y realmente la suspensión del trióxido de arsénico fue por muy pocos días, mientras se lograba corregir. Aproximadamente cuando se suspende el trióxido de arsénico es alrededor de 4 a 6 días, mientras se corrige esta prolongación del QT. Y la mayoría, y aquí empiezan a describir que la mayoría de los pacientes hacen toxicidad hepática, aunque la toxicidad hepática no es severa, siempre es leve o moderada, pero describen en los niños como un principal efecto adverso la toxicidad hepática. Entonces, la respuesta que ellos tienen es muy buena. Posteriormente, ellos describen, el mismo grupo chino ya se unen varios centros de China, 38 hospitales, e ingresan a todos los pacientes con leucemia promielocítica aguda pediátrica, en un rango del 2016 al 2018. 193 pacientes enrolados, de los cuales 186 ingresaron al protocolo. Ellos describen una muerte temprana del 3%, que relativamente es baja y es lo que se ha descrito pues en otros estudios, excepto el de Pakistán, que como les digo tenía una incidencia de muerte temprana, que es un marcador en esta enfermedad, aproximadamente del 21%. Este es el protocolo que ellos utilizan. Entonces dividen en grupo de riesgo, estándar, alto riesgo, atra, arsénico, y en los de alto riesgo les agregaban las antraciclinas. Este grupo chino es el que, además del arsénico endovenoso, está incorporando el arsénico oral, que es el llamado RIF. Entonces, en estos estudios empiezan a mezclar no solo la mejoría o la sobrevida que tienen con el dióxido de arsénico, sino mirar la equivalencia y si les va igual con el tratamiento oral de la presentación de arsénico. Ellos hacen consolidación con atrato solamente, en alto riesgo igual les agregan pues la antraciclina y posteriormente hacen mantenimiento de 4 o 5 ciclos. Esto es lo que ellos reportan, ya el 99% del grupo del riesgo estándar adquirían una enfermedad, una remisión molecular. 95% en los de alto riesgo. Y esta remisión molecular generalmente se daba aproximadamente con una mediana de 63 días. 63, 64 para alto riesgo. Todos los pacientes llegaban a eso prácticamente. La muerte temprana, como les digo, fue muy baja. La mayoría se dieron en alto riesgo. Ellos describen 2 muertes por sangrado principalmente, síndrome de diferenciación en un paciente, y los otros fueron sepsis, que incluso también pues, se complicó con hemorragias intrapulmonares. La incidencia de recaída a 2 años, que es lo que pudieron pues lógicamente realizar porque este estudio terminó en el 2018, era del 2% y del 5% en los pacientes de alto riesgo. Entonces realmente mostraban muy buena efectividad del tratamiento. En este estudio también describían la equivalencia,
que era similar el arsénico oral, perdón, con el trióxido de arsénico endovenoso. La mayoría de pacientes recibían en inyección endovenoso, posteriormente cambiaban a consolidación algo de endovenoso oral y en mantenimiento generalmente les daba oral. Ellos empezaron a medir, incluso los niveles de arsénico fueron un poquito más allá para mirar los efectos secundarios y la comunicación que tiene el arsénico en los niños, sobre todo a largo plazo, porque casi no hay estudios sobre eso por lo mismo. Y ellos medían posteriormente en uñas, en la orina, en sangre, en el cabello, el nivel de arsénico. Lo que vieron era que una vez iniciado el tratamiento con trióxido de arsénico, a los 7 días ya se veían niveles estables que se mantenían durante el tratamiento. Pero posteriormente, al terminar el tratamiento, a los 6 meses ya no había, ya no se detectaba el arsénico en el cuerpo. Hay ciertas diferencias en los adultos y en lo que han visto, y es que los niños degradan fácilmente, o sea, metabolizan, son metabolizadores rápidos del arsénico, cosa que no se ve tanto en los adultos. Entonces, hay diferencias en eso y es lo que están reportando continuamente. Como les decía, este grupo chino está muy publicando sobre todo por el arsénico oral, porque incluso tienen patentes que la están haciendo pues en Europa, están esperando que les salga en Europa, en Estados Unidos e incluso en Canadá del arsénico oral. Los efectos secundarios, aquí les muestro un poco que casi siempre que nos habla de arsénico nos da un poco de miedo, sobre todo la toxicidad cardíaca y la prolongación del QT, pero realmente no es mucho, que es el grupo más grande, por ejemplo, ninguno hizo prolongación del QT. Hubo uno que sí tenía una fracción de eyección disminuida en el grupo de alto riesgo, pero fue algo leve y algo pasajero, pero la mayoría de los pacientes, como les decía, elevaba transaminasas. Eso sí es algo que se vio frecuentemente en ellos. La neutropenia, la anemia, la trombocitopenia, pues se vio tanto propia de la enfermedad como del inicio del tratamiento. Las toxicidades nematológicas como gastrointestinales también son frecuentes, pero generalmente leves sin causar mayor problema. Y la coagulación intravascular diseminada, pues que se vio en un porcentaje elevado que siempre se presentan pues al inicio de este tratamiento. Fallas renales que también se ve porque se describe mucho pues en el arsénico y en intoxicaciones con arsénico y todo, pero en ellos no se vio. Entonces, digamos que lo que se describen o las conclusiones que llegan es que los niños son metabolizadores muy rápidos del arsénico, no causan tantos efectos secundarios. Lógicamente se tienen todos los cuidados al no mezclarlo con medicamentos que prolonguen el QT que puede hacer, y en los que tuvieron que suspender el arsénico fueron máximo 6 días de suspensión del arsénico y después volvieron a reiniciar. El COC, que es algo, pues también es los protocolos o el grupo por el cual nos guiamos en muchos de nuestros tratamientos en Latinoamérica, y ellos describen el protocolo AMLL 1331, donde ya incluyen ATRA-ATO. Antes habían descrito el protocolo 0640, si no me equivoco, donde ellos describen, empezaron a utilizar el ATO, pero en consolidación, no desde la inducción. Ya en este protocolo cambian y empiezan a utilizar el ATRA y el ATO en inducción. Y ellos le agregan a los pacientes de alto riesgo, con los criterios que maneja el COD de alto riesgo de leucocitos de más de 10.000, empiezan a ellos a darle hidarubicina por 4 dosis. Y siempre a estos de alto riesgo, pues por la cantidad de leucocitos, dan profilaxis con dexametasona. En consolidación, ellos reciben ATRA y ATO todo el tiempo durante 28 semanas, y también hacen pues quimioterapia intratecal para prevención de compromiso del sistema nervioso central. Y esta diapositiva me gusta porque va mostrando cómo el COP pues, va incorporando los estudios, y es a donde queremos llegar, que en la era prequimio, pues lógicamente los pacientes fallecían y esto pasa de ser una enfermedad mortal a una enfermedad que
es completamente curable. Entonces empieza en la era quimio, cuando inician los tratamientos y los protocolos con quimio, pues la sobrevida aumenta a un 35-45%. Cuando llega el área del LATRA y más la quimioterapia, esto aumenta un 60-80%. Posterior más se hacen los estudios, como les digo, con trióxido de arsénico solo, donde vieron una sobrevida global del 70-85%, 87% en promedio a los 3 años, y empiezan a utilizar el lato en consolidación al 78% de sobrevida. Y finalmente, que es lo último que los estudios que están en este tiempo corriendo, pues enrolando, es el ATRA y el ATO en inducción más quimio, como les mostré. Entonces, y ellos reportan ya sobrevida del 91,7%. Entonces, lo que se busca es mejorar sobrevida con disminución de los efectos secundarios, sobre todo en los niños, de las antraciclinas. Entonces, ahí vamos viendo la evolución de todo el tratamiento de esta enfermedad. Y con orgullo también podemos mostrar estos datos que son los de nosotros, los de aquí de Cali, por el sistema Vigicáncer, que hacemos seguimiento pues, y reporte de toda nuestra enfermedad, de todo el cáncer infantil. Y son muy poquitos pacientes como pueden ver, pues a largo tiempo son pocos los pacientes que hemos tratado en este del 2009 al 2018, pero la sobrevida está en un 80%, la sobrevida global a 60 meses, y que eso pues es muy similar a lo que estamos viendo en el COD con ATRA, quimio y ATO, exactamente igual. Entonces eso es lo que nos llena también de orgullo y de que no estamos haciendo las cosas mal. El protocolo actual que estamos utilizando es dejando el trióxido de arsénico en pacientes en recaída. Y una vez utilizando en recaída, pues lógicamente llegan a una remisión molecular y hematológica bastante rápida y completa. Entonces, la mayoría de pacientes se curan de esta enfermedad. En esta podemos ver que igual, digamos, donde los pacientes siguen falleciendo es al inicio del tratamiento, y posiblemente tiene que ver con toda la sangrado y la coagulopatía que se da cuando se diagnostican estos pacientes, que igual sigue siendo un reto la muerte temprana en esta enfermedad y debe ser un marcador de tratamiento. Esto se las quiero mostrar es porque generalmente la historia nos va mostrando que vamos a volver como al inicio. El trióxido de arsénico, el arsénico oral, se ha utilizado en 1860. Hay casos descritos donde utilizan en diferentes enfermedades, en diferentes leucemias, incluso en malaria y en otros tipos de enfermedades. Posteriormente, cuando describen los primeros casos en leucemia preomielocítica, pues ya como que se deja de utilizar y se utiliza más quimioterapia, las antraciclinas, después se identifica la translocación que se da y empieza la era del ATRA. Posteriormente vienen los otros estudios que hemos dado. Y como le digo, lo último que están incrementando es volviendo a utilizar el trióxido de arsénico oral. Y básicamente es porque el endovenoso, pues aumenta la estadía intrahospitalaria en estos pacientes, sobre todo en inducción, que tienen que estar largamente hospitalizados. Entonces, hacia allá vamos. Lógicamente, faltan muchos estudios para hacerlo. Rápidamente, factores pronósticos y en lo que hay estudios que se van desarrollando, todavía nada determinado, pero en los pacientes que tienen mutación de FLT3, esto se relaciona con mayor riesgo de muerte de inducción y un mayor riesgo del fracaso, y en eso están haciendo estudios con inhibidor del FT3, que eso hace que active la activación de todo el tirosinquinasa y todo aumentando digamos, disminuyendo la proliferación celular y disminución de la apoptosis y aumento de la diferenciación celular también. El sorafenib es otro que se está viendo en estos pacientes con este tipo de mutación y se está utilizando pues, en pacientes trasplantados. Son los estudios que vienen y que posteriormente veremos los resultados. El gentusumab, ya también el COC lo está utilizando, asociado al trióxido de arsénico y asociado al ATRA.
El CD33 es expresado en 88% de los blastos mieloides, entonces este es un anti-CD33, por lo cual lo utilizan mucho, especialmente en pacientes que se trasplantan. Y los inhibidores de proteosomas, el bortezomib, que también utilizan en pacientes que no responden a nada y lo están utilizando cada vez más en esos pacientes resistentes. Inhiben la actividad del factor de necrosis KB, que es un activador transcripcional con propiedades antiapoptóticas. Entonces, les dejo esto, que es cómo curamos la leucemia promielocítica. Tenemos diferentes tratamientos, el atra, el arsénico, que cogiditos de la mano nos han aumentado la sobrevida de estos pacientes y es lo que más demuestran, la hidarubicina, que no se puede dejar y que está ahí en pacientes determinados, no en todos, pero en pacientes de alto riesgo y lógicamente los otros tipos de quimio que se pueden presentar en pacientes que no responden. Muchísimas gracias. Doctora Diana, excelente exposición. De verdad que para uno como oncólogo la leucemia promielocítica aguda siempre es un reto. El reto inicial del diagnóstico y de ganarle una enfermedad que es curable y que cada día vemos que es más posible la curación. Creo que es de los cánceres infantiles que se aproxima al 100% de la curación. Y esto es fantástico. Gracias por todo lo que nos enseñó hoy. No veo preguntas en el chat. Yo sí quisiera hacerle una pregunta de pronto, algo administrativa, que ahora los médicos nos toca saber administraciones. ¿Qué tan factible es la disponibilidad del trióxido de arsénico en el país? Porque hemos tenido algo de dificultad con el ATRA, ¿no? A raíz pues del cambio del laboratorio que era el proveedor de la molécula. Entonces, quizás esa es una pregunta. Sí, mira, ahorita hay algo que sacó este año el ministerio y es que antes era un vital no disponible, un dióxido de arsénico, y ahora ya la molécula pasa a ser medicamento. Entonces, a pasar de vital no disponible a medicamento, ya la factibilidad de que lo tengamos a disposición es mucho mejor. Eh, Generalmente, y la experiencia eh, es que se demora alrededor de 2 a 3 días para estar disponible en el centro. Entonces, realmente ahorita cada vez hay mayor disponibilidad. Listo, doctora. Bueno, ya se activó nuestro chat. Aquí hay una primera pregunta. Eh, Les pido el favor. Espérate que tengo dificultades para ver mi pantalla. Dame un segundito. Eh, bueno, la primera es muy buenas noches. Como estudiante de medicina, me gustaría saber qué recomendaciones me podría dar para detectar a estos pacientes y darle un manejo a tiempo y adecuado. Generalmente, como decía, la mayoría de los pacientes presentan fiebre, un tercio de los pacientes, pero son pacientes que presentan plaquetas bajas y sangrados, sangrados por encía, sangrados por mucosa, manifestaciones. Esos son pacientes que hay que estudiar rápidamente y decir remitirnos. ¿Listo? No quedarse en un primer nivel con ellos, sino rápidamente trasladarlo a un nivel de mayor experiencia, que haya hematología o por lo menos pediatría, que tengan como más el enfoque, pero ante la mínima sospecha hay que remitir, porque eso era lo que describían me pareció muy interesante el estudio de Pakistán, porque es eso, no tienen los recursos, se morían la mayoría de los pacientes, un 20% es una muerte temprana es muy alto, y ellos decían que era por eso, entonces no alcanzaban a llegar hasta un centro de mayor nivel y lógicamente el soporte no era muy bueno y ahí fallecían. Entonces tienen que estar en un centro, pacientes con manifestaciones de sangrado, fiebre, no se sabe qué es, remítanlo antes de quedarse con él. Entonces es mejor urgencias, vaya, que le tomen exámenes, que se mire qué es, se descarte lo más grave y ahí ya se define. Muchísimas doctora, gracias por toda su intervención. Y sí, definitivamente, ante la sospecha de cáncer infantil, la recomendación siempre va a ser remítalo a un centro con toda la infraestructura y la experiencia y los especialistas que puedan dar el manejo del paciente. Y me explico, el especialista a veces no es solamente el oncomatólogo pediatra o el oncólogo, necesitamos a nuestros intensivistas, cirujanos, banco de sangre, laboratorio clínico, y esto es lo que hace la diferencia en mejorar la sobrevida de cáncer infantil. Aquí hay otras preguntas, doctora Diana, preguntaban sobre la parte
de los resultados que se mostraron de Vigicáncer Cali, ¿cuántos pacientes habían sido tratados con ATRA? Todos, la mayoría ya estaban, o sea, el protocolo que utilizamos es utilizando ATRA desde inducción, ATRA y quimioterapia y antraciclinas. Ese es el protocolo. Los que han recaído y hemos utilizado trióxido de arsénico son contados, son alrededor de 4 pacientes. Muchísimas gracias. Y otra pregunta, pues ligada a esto, es ¿qué hay que hacer con los pacientes que tienen translocación 11-17 y 17-17 y que son resistentes a LATA? Bueno, generalmente hay unos que todavía no se sabe bien el trióxido de arsénico y puede que respondan a eso. Posteriormente ya hay otros estudios que ya dicen, bueno, metamos el gentusumab y eso responde porque tienen el CD33 generalmente, y ya los otros estudios pues que en la parte del uso del trasplante y más o menos trióxido de arsénico posterior. Entonces, depende, los casos son muy escasos, o sea, lo que te digo es muy difícil y hay que individualizar cada paciente, pero generalmente cuando no hay respuesta, hay que mirar qué otra alteración tienen, sobre todo en las mutaciones, y cada vez se está estudiando más estos inhibidores de tirosinquinasa, el anti-CD33 que se está viendo mucho y el sorafenib también ahí que se está utilizando y se llevan generalmente a trasplante. Los pacientes que recaen utilizando tratamientos basados en trióxido de arsénico y ATRA, posteriormente recaen, vuelven y les hacen reinducción. No agregan ningún otro tratamiento o a veces agregan la antraciclina y ellos vuelven a tener una respuesta aceptable a los 30-60 días, una remisión completa molecular. Entonces se ve que a pesar de que vuelvan y recaigan, al hacer una nueva reinducción ya mejoran y no tienen que ir a trasplante. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos una última pregunta. ¿Cuál es el actual papel del trasplante de médula ósea en esta enfermedad? Es lo que decía, se ha descrito en los pacientes que son resistentes, en los pacientes que no responden y lo utilizan generalmente o se ha descrito en remisión, en segundas remisiones completas, que es donde generalmente se hace. Eh, Protocolos con busulfán, utilizando, incluso describen los trasplantes autólogos. En estos son descripción de casos, no hay una serie de casos pues por el número pues de pacientes en cada estudio, entonces es lo que van describiendo. Muchísimas gracias. De nuevo, Diana, mil gracias por tu presentación, por todo lo que nos enseñaste y a todos ustedes por acompañarnos. Tuvimos un muy buen quórum para una enfermedad, como dijiste, que es muy rara. Y bueno, de nuevo los invitamos a seguir en nuestra página web y acompañarnos en nuestras redes sociales y a nuestra próxima conferencia que va a ser el 25 de noviembre en este mismo horario, 6:30, va a ser presentada por el doctor Jesús Ardila, que es especialista en oncomatología pediátrica y una de las personas que más hace hemofilia en nuestra región. Y posteriormente también los quiero invitar a las siguientes conferencias. Vamos a estar muy juiciosos el final de año. Vamos a tener una modalidad mixta, vamos a tener una parte que va a ser online y otra que va a ser presencial. Entonces, el 25 de noviembre, como ya les dije, está el doctor Ardila. El 30 de noviembre vamos a estar hablando de tumores óseos, perdón, de dolor óseo, corrijo, que va a ser también un evento online y vamos a tener dos actividades presenciales. Creo que ya no lo merecemos, lo necesitamos. Va a ser un taller de nuevas perspectivas de leucemia linfoblástica aguda en Colombia. Va a haber un taller en Bogotá y el siguiente taller, que esa va a ser el 2 de diciembre, y el siguiente taller, que va a ser el 6 de diciembre, en la ciudad de Cali. Tenemos un cupo limitado, en el chat pusieron el número WhatsApp de contacto para que se inscriban. Como les dije, son 50 los cupos. El de Bogotá va a ser en el Hotel Marriott y el de Cali va a ser ya voy a decir en el hospital. Estoy en modo trabajo todavía. Va a ser en el Hotel NH.
para contar con ustedes y ya el año siguiente pues se va a seguir haciendo este taller en otras ciudades del país de manera presencial. Finalizando ya el año estaremos el 14 de diciembre con enfermedad de von Willebrand que va a ser online y el 15 de diciembre que va a ser un curso especial de actualización en hematología benigna compleja. Esto vamos a contemplar temas que no son muy frecuentes para nosotros, sobre todo vamos a hablar de patologías del complemento, vamos a abordar anemias hemolíticas, falla medular y microangiopatías trombóticas, para el cual todos están cordialmente invitados. Bueno, y gracias por estar con ustedes. Feliz noche, que descansen y gracias. Muchas gracias, Jimena. Es un placer estar y compartir este tiempo con todos ustedes. La verdad es Muchas que estén gracias muy a bien. todos y a ti en especial. Gracias.